Buenas noches, Dios les bendiga, eh, mis hermanos, iglesia, familia, aquí en Colombia, allá en Venezuela. Bendiciones para todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes, compartiendo la palabra del Señor, indagando en lo que muchos no suelen indagar, ¿sí? Eh, Hay que tratar de ver desde una perspectiva propia a través de la comunión con el Espíritu Santo todo lo que la Biblia nos quiere enseñar, todo lo que la Biblia nos quiere dar a entender. Agradezco a todos los que vean este video, ya que no es con fines de lucro, no tengo ningún fin de lucro, simplemente estoy tratando de hacer lo que Dios mandó, que es predicar la palabra. Mucha predicación habla sobre el amor de Dios, pero pocos se atreven a investigar un poquito más sobre los secretos y los misterios que tiene la Biblia. Eh, Esos hermanos que se les dificulta creer, se les dificulta eh, entender lo que la palabra quiere decir en nuestra vida cotidiana, porque entendamos algo, que la vida en la Biblia no está fuera del margen de la vida cotidiana, ¿no? Nosotros no somos del mundo, ¿sí? Pero estamos en el mundo y por ende compartimos lo mismo que la persona que cree o no cree o quiere creer, pero no tiene suficiente basamento teológico para sus ideas, porque nosotros los seres humanos, mientras más capacidad tenemos eh, de inteligencia o de análisis, bien sea por un don, un talento, o porque simplemente nos gusta leer o nos gusta estudiar, siempre nos gusta tener basamento para poder comprender lo que no vemos, lo que no vemos. Y lo que no vemos, que es imperceptible, muchas veces nos es confuso y preferimos eliminarlo de nuestra vida simplemente para llevar una vida un poco menos complicada, ¿sí? Pero el hecho es que no. El hecho es que no. Soy fiel testigo de lo maravilloso que es Dios, de lo maravilloso que son sus obras, de lo grande que es este mundo y lo pequeñito que somos nosotros en el universo. Eh, Hoy voy a hablar, como lo prometí en la enseñanza pasada, que hablamos sobre los dones espirituales, su utilización. Antes, en la iglesia de los Corintios, ya me especifiqué, y ahora en la iglesia hice la comparación. Hoy voy a traer una raíz, ¿sí? De allá de los dones espirituales, y voy a definir o desglosar un tema muy importante, muy importante. Créame que es importante el saber el poder que tiene la música actualmente y el poder que tuvo, porque la música es demasiado antigua, desde los comienzos de la tierra, desde antes que se creara la tierra ya la música estaba hecha. Ya Dios tenía la música, ¿sí? Nosotros no fuimos los que creamos la música proviene de Dios. Pero hay un ser que lamentablemente impide que la música se propague sanamente y como debe de ser, y la usa para sus fines, ¿sí? Tiene herramientas muy poderosas. Ese ser se llama Lucifer, porque recordemos algo, lo llaman diablo, lo llaman Satanás, ¿sí? Esos son títulos que tiene Lucifer, títulos, porque son significados. El diablo significa el que calumnia, ¿sí? Y Satanás significa el adversario. Diablo significa el que acusa, el que calumnia.
Y Satanás significa el adversario. Él se llama Lucifer. Y la música actualmente, y desde hace mucho tiempo, ha venido siendo una de sus armas más destructivas para la humanidad. Para no alargarme mucho, quiero que nos vamos a primero de Samuel, capítulo 16, verso del 14 al 23. Y dice la palabra de esta manera. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y todos recordamos a Saúl, un rey, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. El 17 dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a Isaí tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y escuchen bien esto que es lo importante de todo este estudio. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, tenemos aquí un estudio bastante extenso, ¿sí? De lo que es la música. Un tema muy importante que necesito que algunas personas lo vean y lo analicen, ¿sí? Analicen cada palabra que voy a decir. Este estudio lo hice con el propósito de que algunas personas abran sus ojos a cosas que no pueden percibir, no se perciben. Nosotros, en el momento en el que caemos en tinieblas, no sabemos que estamos en tinieblas, hermanos, ¿sí? Y la música nos puede llevar a la luz y nos puede llevar a las tinieblas. Entonces, la música puede alterar las emociones, ¿sí? Las emociones humanas. Puede inspirar para pintar, ¿sí? Puede inspirar para componer. Hay personas que en el trabajo rinden mejor. Los centros comerciales, incluso los centros comerciales, utilizan un tipo de música específicamente que envía un mensaje al cerebro, ¿sí? Y te hace comprar, nos hace comprar, ¿sí? No nos damos cuenta, ¿verdad? Y los temas, las melodías, cualquier letra, cualquier melodía que esté enfocada en eso, pues nos hace hacer cosas inconscientes, pensando que nosotros las estamos haciendo conscientes, pero no las estamos haciendo conscientes. Es igual que cuando estamos haciendo ejercicios. Hay un tipo de música específicamente que nos incentiva a hacer ejercicio. No es lo mismo hacer ejercicio sin música, sin una música electrónica, porque yo soy de este tiempo, sí, conozco de la música, soy músico, y conozco que esta música repercute en ello. Los muchachos cuando van a hacer ejercicio, pues no hacen igual el ejercicio sin música que con música, se inspiran más, de hecho genera más resistencia en el cuerpo, y esto tiene un porqué. Las melodías de la música pueden producir sensaciones de ánimo, pueden producir sensaciones de felicidad, de terror,
incluso de rebelión y hasta de lujuria. ¿Sí? Entendamos esto. Esto no es nuevo, ¿sí? Esto no es nuevo. La Biblia nos demuestra desde hace muchísimos años, desde hace más de 1000, 3000, 4000 años atrás, que la música no solo influye en las emociones, sino que también influye en el mundo espiritual y lo podemos ver aquí en esta historia de Saúl, ¿sí? Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se apartaba de él. Bien dicho, la música puede ahuyentar espíritus, ciertamente, pero la música también puede atraer espíritus malignos. En el verso 14, nos vamos al verso 14 y encontramos algo muy importante. Si notamos que dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y esto lo vamos a tocar más adelante porque quiero anexar algo acá, ya que esto es inquietante, ¿sí? Cuando alguien quita la mirada de Dios, voy a explicar esto. Cuando alguien quita la mirada de Dios, los ángeles arriba en el cielo y los demonios, espíritus, ángeles caídos que están acá en la tierra, se aquietan, ¿sí? Se aquietan completamente esperando la voluntad de Dios. Entiéndase algo, Satanás jamás va a actuar sin el permiso y el consentimiento de Dios. Porque si esto fuera así, ¿verdad? Diríamos que Satanás es un ser autónomo, ¿sí? Totalmente libre de hacer lo que él quiere, de matar a quien quiera. Y no veo no le veo coherencia a que algún ángel del cielo le vaya a decir a Dios, oye, mira, acaba de Satanás matar a alguien sin que Dios lo sepa o sin que Dios lo haya autorizado. Eso es imposible. Todo se hace bajo la voluntad de Dios. ¿Quiénes lo permitimos? Primero nosotros mismos. Nosotros mismos, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras soberbias, en medio de nuestra desobediencia, aplicamos que Dios nos quite la mirada. Entonces, al tener el permiso de Dios, hay algo muy importante. Los demonios son unos expertos, pero expertos en plantarnos un paisaje oscuro, ¿sí? Oscuro, en el cual nos lleguemos a encontrar en desesperación, locura, ¿sí? Acabemos suicidándonos en medio de la desesperación, porque eso es lo que quiere Satanás, ¿sí? Que nosotros nos quitemos la vida y le pertenezcamos a él, nuestra alma le pertenezca a él. El diablo, eso es, Lucifer, eso es lo que quiere. Y ojo, Lucifer, como lo dije, no es ese demonio con cacho rojo, con cola, no lo es. No lo es. Lucifer fue el ángel más hermoso, una obra perfecta de Dios y era un ángel de luz, de luz. ¿Sí? Hay cosas que a nosotros nos ofrecen aquí en la tierra y nosotros creemos que vienen de parte de Dios y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado y mucho discernimiento porque el diablo puede materializar cosas aquí en la tierra, porque el diablo puede bendecir aquí en la tierra, porque el diablo le ofreció cualquier cantidad de cosas a Jesús y Jesús lo contrarrestó con la palabra, con la palabra. Pero el diablo es el que gobierna la tierra, es el príncipe de aquí, de esta tierra. Ojo con querer afrontar al diablo de una manera que no sea en oración, que no sea escudriñando la palabra, porque nosotros no estamos aquí para batallar contra el diablo cara a cara, face to face, como dicen por ahí. No, nosotros estamos aquí para resistir al diablo y precisamente eso es con lo que el ser humano lucha cada día. Resistencia a las tentaciones y a los placeres que atacan la concupiscencia del ser humano. Entonces, vamos a seguir acá. En la actualidad conocemos que este ataque demoníaco, sí, el ataque demoníaco, eh, produce ciertas alteraciones en la mente. Podemos ver personas con depresión, con paranoia, manías depresivas, esquizofrenia, psicosis, ¿sí? Y resumidas todas estas características son problemas mentales. Hay una cosita, en la ciencia
si los que trabajan estos problemas mentales, en los psiquiátricos, en los hospitales de reposo mental, estas personas eh, no curan, no curan. Los problemas mentales simplemente están allí en la persona y ellos lo único que hacen es dopar, mantener dopada a la persona para que no se haga daño, esperando análisis, esperando estudios que les arrojen algún resultado. Pero ellos en la actualidad, aún en la actualidad, ellos todavía no han encontrado una cura para un problema mental. Pero es que no pueden encontrar una cura porque eso es un problema espiritual. Es un problema espiritual. La mente del ser humano, todo el mundo cree que es el cerebro. La mente es algo espiritual. Por eso no tiene límites. Por eso la memoria no tiene límites. Por eso nosotros somos los únicos que nos ponemos límites mediante nuestra poca fe. Pero los demonios tienen cavidad en nuestra mente, ya que nuestra mente es una puerta espiritual. Y tenemos que estar conscientes de esos. Los demonios nos hablan en forma de ideas, que a veces pensamos y decimos, ¿cómo pudo hacer eso ese hombre? ¿Cómo pudo suicidarse? ¿Cómo pudo matar a esa persona? ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo tener la capacidad de hacer? No, no es la persona, es lo que actúa detrás de la persona, que son esos espíritus demoníacos que tenemos alrededor de nosotros y con los que tenemos que luchar día a día. En Deuteronomio 28, versículos 64 al 68, tenemos un ejemplo, ¿sí? Los problemas mentales no son de ahorita. Dios lo anunció, Dios lo dijo. La Biblia tiene la razón siempre. ¿Por qué? Porque cualquier descubrimiento que haya hecho la ciencia en estos últimos años, ya la Biblia lo predijo. La Biblia lo predijo. No lo predijo Nostradamus, no lo predijo los científicos, los padres de la ciencia, no lo predijeron ninguno de los profetas, ni brujos, ni hechiceros que han existido en lo contemporáneo o en lo actual. No lo predijo la Biblia. La Biblia. Entonces, en Deuteronomio capítulo 28, del 64 al 68 dice así: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. El 65 dice: y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, corazón temeroso. Y este punto es muy importante que lo tengamos ahí en cuenta porque más adelante lo vamos a nombrar. Y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida. El 67 dice: por la montaña, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y por la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Porque el miedo en tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Fíjense esto. El 67 dice: por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. No es un chiste esto. Esto no es un chiste. Lo que verán tus ojos, Dios lo dijo hace más hace más de 3000 años atrás. Hace más de 3000 años atrás. En los tiempos de Saúl. En los tiempos de la ley. ¿Sí? Nuestros ojos son carnales, ¿cierto? Pero resulta que a los demonios penetrar nuestra mente, nosotros empezamos a percibir cosas que nosotros llamamos como paranoia,
¿sí? Comenzamos a ver alucinaciones, comenzamos con esquizofrenia, comenzamos a ver el mundo espiritual, pero el mundo que el diablo quiere que nosotros veamos para perturbarnos. Hay personas que dicen, no, yo vi un espíritu, no, es que hay algo que me habla, no, es que hay algo que me dice, no, es que hay algo que me perturba. Señor, arrodíllese y ore. Arrodíllese y ore, porque el demonio lo está perturbando. Entonces, esto lo dijo Dios hace mucho tiempo, que cuando nosotros apartamos la mirada de Dios, esto va a suceder. Inevitablemente esto va a suceder porque cuando nosotros nos alejamos de la luz, entramos en la sombra de la oscuridad. ¿Sí? Eh, Esta falta de seguridad de la que habla la Biblia, ¿sí?, es la que invade a los músicos actualmente. Y hablo de los músicos seculares. Y les voy a explicar el por qué. Deportistas, también artistas, al tener este vacío, ¿sí?, al tener este vacío en su cuerpo, lo llenan o lo tratan de llenar con drogas, con tranquilizantes, con alcohol, adulterio, etcétera. Cualquier cantidad de pecados que puedan existir. Lo tiene a los que nosotros veneramos aquí en la tierra. ¿Sí? Estos seres, para no enfrentar la realidad en los 5 sentidos, ¿verdad?, porque no son felices, ellos no encuentran satisfacción en nada de lo que tienen y en nada de lo que hacen. No ven que tienen mansiones, tienen cualquier cantidad de parques de diversiones, tienen cualquier cantidad de mujeres, de hombres, lo que sea. Quieren satisfacer sus deseos sexuales por medio de cualquier medio. Y la mayoría, para no decir que todos, terminan en drogas. Terminan con tranquilizantes, con pastillas. Específicamente hay algunas pastillas que son muy reconocidas, como por ejemplo los enembutales, que son el Valium, el Demoral, el Prozac, ¿sí? Y todo esto lo usan para poder soportar la vida que llevan, la vida que llevan. Como dice el capítulo 28, ¿sí?, verso 65 de Deuteronomio, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y eso es un corazón temeroso. El hecho de que yo no pueda dormir, el hecho de que yo no pueda conciliar el sueño, porque me tiene perturbada la vida que llevo, eso es un corazón temeroso. Veamos algo acá. El verso 66 y el 67 del capítulo 28 de Deuteronomio habla sobre la depresión, ya que debido a este efecto de inseguridad evitas la conciliación del sueño. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo posee un reloj biológico, ¿sí? Y estamos programados para dormir de 7 a 8 horas para que el cerebro se pueda recuperar. Si esto no se hace, dañamos y alteramos el sistema nervioso central y el gran simpático. Y para funcionar, entonces recurrimos a drogas y energizantes, que vienen siendo lo mismo. Drogas energizantes, cosas que tienen cafeína, que es una droga también. Entonces, las personas que creemos que no lo hacemos mal porque no consumimos coca, porque no consumimos marihuana directamente, porque no consumimos una droga en específico, heroína, ni nada por el estilo, pero me levanto en la mañana y me tomo una tacita de café, una tacita de tinto, como dicen acá en Colombia, o allá en mi país, Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros Dios nos dejó unas directrices, a nosotros Dios nos dejó unos estándares, ¿sí?, a seguir. Una notica, ¿sí? El café sin ningún alimento ingerido, a los que les gusta ayunar, ¿sí?, ayunar sin comer nada, pero se toman su tintico. Pues el café sin ningún alimento ingerido produce que el pílove se perfore, ¿sí?, y se pegue con el páncreas. También detiene el esófago. Para los cristianos y los que saben y los que han leído la palabra, saben que nosotros no podemos contristar el Espíritu Santo. Y el contristar el Espíritu Santo viene también por doblegar nuestro cuerpo innecesariamente y someterlo a un sufrimiento, ¿sí? Entonces, yo no digo que no se tome su café, pero
intenten las personas que abusan de eso hacerlo menos. Hacerlo menos. Es muy rico en la mañana disfrutar el café, disfrutar el tinto, pero todo en exceso es malo. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Ok, entramos en algo acá. Vamos a leerlo. Por nada estéis afanosos, ¿sí? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué viene todo esto? Por el afán que tiene el hombre día a día de conseguir el dinero, el papel, moneda. No podemos vivir como las personas seculares. El diablo nos va a querer llenar de obligaciones de este mundo para no tener tiempo que dedicarle a Dios, para no tener tiempo que dedicarle a la purificación de nuestra alma y a saber qué propósito es el que Dios tiene conmigo en mi vida. Y el diablo te va a llenar de riqueza. Y más aún si eres un potencial en inteligencia, en negocios, en la música, en cualquier parte en donde tú te desenvuelvas hábilmente, entonces el diablo te va a usar, pero para que tú desobedezcas a Dios, para que te salgas de su camino, para desviar, para abortar tu propósito aquí en la tierra. Entiéndeme, entiéndeme y entiende la palabra, entiende lo que digo. El diablo siempre va a querer abortar todo y para eso te bendice, hermano. El diablo bendice. Muchas veces nos preguntamos, Dios, pero si ese señor no sigue a Dios y es tan rico y famoso, por supuesto, el diablo lo bendice. Entonces, mucha iglesia, y hagamos un paréntesis, templos, porque recordemos que la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, pero hablemos de templos arquitectónicamente hablando. Usan la música para fines desviados, como para atraer público, transforman en un show mundano la alabanza para Dios. Y ojo con esto, ¿cuál es la clase de música que nos enseña la Biblia que debemos usar en la adoración? Una cosa es el mundo y otra cosa es la adoración a Dios. No podemos traer al mundo a la iglesia, hermano. Está de moda utilizar el rock y sus derivados ritmos y el rock y sus derivados ritmos. Ojo que voy a hablar del rock, voy a hablar del reggaetón, voy a hablar del trap, voy a hablar del reggae con mucha cautela y con mucha precisión porque he estudiado a lo largo de mi vida estos ritmos, ¿sí? Y, y la verdad es que tengo un poco de conocimiento acerca de dónde provienen, de dónde vienen y hacia dónde van. Una cosa es el mundo y otra cosa es la adoración a Dios, ¿sí? Eso es muy importante. Está bien escuchar, hay canciones nacionalistas, hay canciones que nos representan como ciudadanos de un país en específico o de una región en específico. Es muy bonito, la música es muy bonita cuando no tiene contenido que nos pueda perjudicar, ¿sí? Primero veamos cómo actúan los principios en la Biblia. En la Biblia no existe ningún pasaje que te diga no fumes, no bailes, no te drogues, pero existen principios que conllevan a una lógica racional. Por ejemplo, en la Biblia no existe ningún pasaje que diga no fumes, no bailes, ¿sí? Pero Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23, te dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y Primera de Corintios capítulo 3, entonces te dice en el verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando estamos fumando, cuando estamos bebiendo, cuando estamos haciendo cualquier cantidad de cosas, involucremos aquí la palabra, involucremos el hecho de fumar, ¿sí? Fumar y beber. Estamos destruyendo el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de bailar y de andar diciendo maledicencia y de andar dando cosas de qué hablar a la gente en mal aspecto,
pues estamos dando mal testimonio. ¿Y cómo me puedo parar yo aquí a decirles a ustedes que cambien su personalidad y que cambien su forma de ser si yo no he cambiado? Si yo no estoy haciendo las cosas que le agradan a Dios, entonces ¿cómo espero yo que tú las hagas? ¿O cómo te predico yo la palabra? Yo tengo que dar un ejemplo y para eso existen estos principios. Ahora bien, sabiendo estos conceptos, sabemos que por razón de estos lineamientos existen múltiples condiciones para poder adorar a Dios. Y la música no queda fuera de esto. La música es muy importante en esto que es la adoración a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ojo, salmos, himnos y cánticos espirituales. No rock, no reggae, no música que lo que hace es procurar hacer a la gente caer en desobediencia con respecto al adulterio, a la fornicación, ¿sí? Entonces, eh, el 17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Efesios capítulo 5 dice, verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra vez lo vuelvo a repetir, cánticos espirituales, himnos, salmos. En Hechos capítulo 16, verso 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Primera de Corintios, esto es, hermano, basamento bíblico porque necesito hablar con base y fundamento. Entonces, Primera de Corintios capítulo 14, verso 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y Santiago capítulo 5, verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Son solo estos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la alabanza como tal. Hasta Apocalipsis capítulo 5, capítulo 14 y capítulo 15, que hablan sobre un cántico nuevo. La palabra salmo es mismer en hebreo, ¿sí? Significa cantar o canto. Mismer en hebreo. Canto, tocar, instrumento y al mismo tiempo cantar, ¿sí? Y las palabras cánticos espirituales se refieren a que deben provenir directamente del Espíritu de Dios, con la unción de Dios. Y aquí hay un aspecto muy importante, la unción que tiene la música. Las canciones seculares no tienen ninguna edificación espiritual. No quiere decir que sean totalmente malas. Hay canciones que están referidas a la mujer. Dios dice que honremos a la mujer y el hombre, pues, en medio de su creatividad, sacó músicas compuso músicas para deleitar a su mujer, para deleitar a la mujer. No está mal, no estoy hablando de esas canciones de despecho y de pásame el trago y de estoy por aquí, de estoy por allá y de me la paso de bar en bar y tengo el corazón roto por ti. No, nada de eso. Estoy hablando de canciones que tengan un contenido bastante sano, ¿sí? No edifica espiritualmente, pero tampoco es malo, tampoco fue hecho con fines abruptos o satánicos. Las canciones seculares no poseen esta edificación espiritual, ¿sí? En el libro de 1 Corintios capítulo 14, verso 15, se dice que debemos cantar con el entendimiento. Aquí hay otra cosa, es lo mismo que cuando un hermano tiene el don de lenguas o tiene el don de profecía. Nosotros tenemos que hacer todo con el entendimiento, inclusive los instrumentistas, ¿sí? Yo no me puedo subir a una tarima, de hecho, en la música secular, yo no me puedo subir en una tarima, en un espectáculo dirigido al mundo, sin saber tocar un instrumento, sin saber tocar o sin saber lo que estoy haciendo en el instrumento. Mucho menos para la alabanza a Dios. Yo tengo que saber lo que estoy interpretando, porque la música tiene un efecto
en el espíritu de las personas, porque la música tiene un efecto en el cerebro de las personas. Y es tanto así este estudio que estoy dando que ahora lo vamos a observar con mejor detalle, el por qué, la importancia del contenido de las melodías, de los ritmos y de la letra de la música, porque manipulan la mente. Tengo que conocer tres aspectos: para quién, qué y cómo. ¿Sí? ¿Para quién? La alabanza tiene que ser para Dios. La adoración tiene que ser para Dios. Yo no puedo estar en una iglesia y traerme las cosas del mundo y cantar a viva voz una canción del mundo, porque estoy en reverencia a Dios y tengo que cantar canciones a Dios. Que ya lo dijimos en varios pasajes: himnos, salmos y cánticos espirituales. No reggaetón, no trap, no rock, ¿sí? No heavy metal. ¿Cómo? Con la unción. Con la unción, hermano. Nosotros no podemos adorar sin la unción. La unción de Dios. Existe la unción satánica. Existe la unción. Existe la unción que quiere destruir y quiere perturbar a las personas. Y no se dan cuenta las personas cuando están escuchando algo. No se dan cuenta que están siendo ministradas directamente por Satanás. No se dan cuenta. ¿Saben por qué? Porque el mundo no va a reflejar lo malo, así como Lucifer no es un señor con cacho, ni es feo, ni nada. No, por el contrario, Lucifer es hermoso, hermoso, hermoso. Así como la música, a veces, ay no, pero es cualquier música, no, pero eso yo lo escucho un poquito y esto y lo otro. Y dentro de un día, 2 días o quizás horas, estoy pecando gravemente y no me estoy dando cuenta, porque vuelvo y lo repito, hermano, y lo voy a sostener en todas estas predicaciones: la persona que está en tinieblas no sabe que está en tinieblas. No quieran ser más astutos que el ser más sabio que creó Dios. No quieran ser más astutos que Él. Nosotros no derrotamos al enemigo. Dios lo derrota. Jesucristo lo derrotó. ¿Sí? Nosotros estamos aquí para resistir por medio de la fe. Nada más. Nada más. Nosotros no estamos aquí ni siquiera para revelar lo que viene en el futuro. No, ya todo está revelado. La palabra está completa. La Biblia es un libro completo, hiperdimensional, que te habla del pasado, te habla del presente, te habla del futuro y ya tiene un fin. Todo esto tiene un fin. Así como tuvo un principio, como dice Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Así tiene un fin. No queremos estar en ese fin, por supuesto, y ojalá Dios encuentre misericordia en nosotros y tenemos la fe y la certeza de que nos vamos con Él en el rapto y no veremos nada de lo que va a pasar en el Apocalipsis, en la gran tribulación. Solo veremos tribulaciones, que es lo que estamos viendo actualmente. Tribulaciones nada más, que son comienzos de dolores. Luego Jesucristo viene por su iglesia, nos vamos y ya después pues Dios se encargará de lo que tenga que encargarse aquí en la tierra y luego bajaremos a reinar con Él 1000 años. Luego hablaremos sobre todo eso en otras enseñanzas. Pero continuemos con la música, ¿sí? Fíjense, es muy peligroso alabar a Dios en un éxtasis emocional, ya que no podemos elevar al cielo algo que ni nosotros entendemos. Hay personas que en un éxtasis emocional de repente dirigen una alabanza a Dios, dirigen una adoración a Dios, dirigen una palabra a Dios en medio de un éxtasis emocional. ¿Qué es un éxtasis emocional? Es algo carnal, ¿sí? Queremos que nos vean las personas, queremos que digan, oh, ese man es súper espiritual, ese tipo es un hijo de Dios, y lo estamos haciendo con ese propósito y ministramos ese propósito y obviamente lo conseguimos. Por medio de Satanás conseguimos muchas cosas malas y para perjudicarnos a nosotros y para perjudicar a los demás. Los últimos 40 años, y fíjense que voy a hablar de
de la música como tal. ¿Sí? Los últimos 40 años, entre el siglo XX y el siglo XXI, las iglesias han usado métodos del mundo para atraer personas sin medir consecuencias. ¿Sí? Programas, músicas, etcétera. Cualquier método que pueda utilizarse en la iglesia para atraer personas, bienvenido sea. Muchas iglesias están en eso. ¿Sí? Lautreo, palabra, lautreo, significa postrarte de rodillas. Entiendan la verdadera adoración. ¿Sí? Usted tiene que ser claro en su iglesia, pastor, líder, ministro, el que lleva a alguien a la iglesia. Usted debe ser un buen líder. ¿Y cómo es un buen líder? No engañando. La adoración a Dios es adoración a Dios, y las cosas del mundo que se queden en el mundo. Salgamos de la iglesia y algunas cosas, si tenemos apego a algunas cosas, porque nosotros es imposible que yo pueda decir, no, yo soy completamente espiritual y yo no peco y yo no hago y yo no voy para allá y yo no tomo tinto y yo estoy completamente sano. No, eso es imposible. Nosotros tratamos de resistir el pecado, ¿sí? Pero obviamente hay cosas seculares que nosotros practicamos, como por ejemplo el ir al cine a ver una película, escuchar de repente una música, qué sé yo, de que hable sobre el romanticismo, ¿sí? Que hable sobre lo bella que es una mujer, que hable sobre lo vigoroso que es un hombre, ¿sí? Ojo, apartando y haciendo a un lado esas canciones que nos incentivan a todas estas cosas que he nombrado que se traducen como lujuria, lujuria. Eh, si existe persona que responda, por ejemplo, el fin justifica los medios. Ah, el fin justifica los medios. Ah, ok. Tú le puedes responder lo siguiente a esa persona. Entonces, ¿por qué hemos criticado, ¿sí?, en la historia al comunismo? En la historia nunca se ha aceptado el comunismo, porque fue Lenin, ¿sí?, revolucionario y estadista ruso en 1870-1924, quien propuso el marxismo-leninismo como una dialéctica materialista para definir este término, una dialéctica materialista. O sea, estamos hablando de un hombre que no le importaba hacer lo que fuera con tal de obtener un propósito, matar gente. Entonces nosotros no podemos utilizar esa expresión como el fin justifica los medios. No, señor, la adoración a Dios es la adoración a Dios. Y el que quiera venir a adorar a Dios va a venir sin que nosotros le mostremos un circo. Sin que nosotros le mostremos un circo. Nosotros simplemente le damos un empujoncito a la persona para que entre, para que Dios termine de hacer el resto, para que entre Dios y Él hagan el resto, pero la salvación es personal. Nada de lo que nosotros hagamos va a salvar a una persona. Dios es el que salva, y por medio de la fe de la persona, esa persona entonces es salva. Dios bendice todo aquello que es originado en su santa palabra. Ojo, y tengan en cuenta eso. Y aquí vamos a hablar directamente de el rock, el ritmo rock. Y entiéndase rock no como el rock, un solo ritmo, un solo estilo. No, el rock se ramifica en diferentes ritmos. Se ramifica en diferentes ritmos. A finales de los 50, ¿sí?, principios de los 60, entró la codiciada fama de Elvis Presley. Luego vinieron los Beatles, eran los ídolos de la juventud. Estos músicos comenzaron a experimentar con marihuana. Comenzaron a experimentar con marihuana. Estoy hablando de los creadores y los impulsadores de este ritmo, ¿sí? Para que ustedes vean a lo que yo me refiero con unción. Unción del ritmo, de las melodías, de todo lo que se ejecuta en una tarima. Este ritmo y melodías en conjunto con la letra produce principios de histerias, ¿sí? Produce principios de histeria colectiva, sobre todo en el sexo femenino. Y las mujeres están dispuestas, en medio de un concierto de esto, las mujeres por supuesto están dispuestas a irse a la cama con uno de los que ejecutan al cualquier instrumento, con el que canta, con el que transmite esta unción. Porque para eso estuvo hecha
esa música. Este ritmo y melodías en conjunto con la letra produce principios de histeria, ¿sí? Histeria colectiva. El 90% de los grupos de rock están asociados con el satanismo y las drogas. El 90%. El 10% por ahí a la iglesia, pero están trayendo la unción del ritmo y sus melodías y sus derivados ritmos a la adoración a Dios. Y Dios nos dejó preceptos, ya lo expliqué, Dios nos dejó preceptos a seguir. Y nosotros tenemos que seguirlos al pie de la letra, señores. Si Noé no hubiera construido su arca a la perfección, a la medida que Dios le dijo exactamente, y se hubiese pegado por 1 centímetro, por 2 centímetros, no hubiese puesto la ventana donde la puso, sino que lo hubiese puesto por otro lado, se hubiesen ahogado, se hubiesen hundido y no hubiese habido historia de la humanidad, ¿sí? Allí se hubiese cortado por la desobediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Si no, Dios simplemente quita la mirada de nosotros y ya saben lo que pasa. Ya saben lo que pasa. Esas personas que vemos de repente que no se volvió loca, no se suicidó, no se quitó, le quitó la vida a su mujer, a sus hijos. Problemas mentales, señores. Cuando nosotros apartamos la mirada de Dios y el diablo no nos quiere usar tampoco, pues simplemente él quiere nuestra alma y la consigue. Y la consigue. Créame que en una alma perdida que no sepa buscar de Dios, el diablo consigue esa alma. En el movimiento hippie, ¿sí? Vamos a hablar de algo un poquito entretenido, que comenzó con Elvis Presley, los Beatles, generaron que los jóvenes comenzaran a cambiar su forma de vestir. ¿Sí? Si vemos la historia, sabemos de lo que estaba hablando. Hay muchas películas que muestran esos tiempos, cómo se vestían los jóvenes en ese entonces. Y llevaban un lema que consistía en paz y amor, ¿sí? Este lema rechazaba la guerra y el matrimonio, ¿sí? ¿Por qué rechazaba la guerra y el matrimonio? Porque estamos hablando de un tiempo de la guerra de Vietnam, ¿sí? En el tiempo de la guerra de Vietnam, ellos estaban en contra de todo lo que era violencia, ¿sí? Ellos catalogaban el matrimonio también como una relación disfuncional en el cual se veían puros problemas. Y ellos no querían nada que ver con los problemas. Entonces, ¿qué hicieron estos hippies? ¿O qué produjo este movimiento? ¿Qué fue lo que produjo realmente? Bueno, nada más que produjo manifiestos sexuales como orgías, no al compromiso. Este fue el tiempo de la guerra de Vietnam, ¿sí? Quisieron con esta idea acabar con la batalla y lograron sacar un monstruo mayor que era el hedonismo, se llama hedonismo, que es amor al placer. Luego llegó el LSD. ¿Qué significa LSD? Dietilamina de ácido lisérgico. Esto es una droga. Los Beatles tomaron los efectos de esta droga para componer Yellow Submarine, Lucy in the Sky with Diamonds, Imagine. ¿Se acuerdan de Imagine? Pues estos seres en medio de, en el trance de esta droga, ¿sí? Fue que compusieron esas canciones. Pasado el tiempo comenzaron los suicidios y homicidios, ¿sí? Un joven de 16 años, Eric Borel, mató a 13 personas y después se suicidó en Cours sur de Francia en 1990, después de haber oído la música Thriller de Michael Jackson. Otro ser del cual vamos a hablar más adelante. 3 jóvenes en Colorado Littleton asesinaron a todos los estudiantes y la mayor parte de los maestros y al confesar declararon que eran adoradores de Hitler y de Marilyn Manson. Kiss, la banda Kiss, estoy hablando de los creadores. Sí, hay grupos de rock que son latinoamericanos, pero estoy hablando de los creadores del ritmo y su unción como tal. Kiss significa Knight in Satan Service, caballeros al servicio de Satanás, y declararon que eran adoradores de demonios. Lo declararon a viva voz, lo declararon a voz populi, como decimos nosotros. Lo declararon por todos lados, sí, no les dio miedo. No les dio miedo decirlo y expresarlo de esa manera. ACDC significa Antichrist, Death to Christ. El anticristo mata a Cristo. ¿Qué podemos esperar, señores? ¿Qué podemos esperar de estos ritmos?
¿Qué podemos esperar de la unción de estos ritmos? Y estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de los ritmos que se manejan en la iglesia, ¿sí? Todavía no he tocado la parte del mundo, no, la parte secular. La parte secular que todos estamos claros y todos entendemos porque somos jóvenes y somos entendidos que a los que nos gusta escuchar música secular que hable de cualquier cantidad de pecados, pues estamos en desobediencia, somos desobedientes, pues estamos en pecado y estamos promulgando el pecado. Entonces, Alice Cooper confesó que un espíritu se le apareció y le ofreció dinero, fama, sexo y éxito, y como condición tenía que dar su cuerpo para posesión a fin de crear música inspirada por demonios, para ministrar la adoración a Satanás, y de esa manera consiguió fama. Dijo en una entrevista, anexando que Alice Cooper no es su nombre, fue el nombre que le dio este espíritu en una sesión espiritista. Jim Morrison se suicidó después de haberle prestado servicios a Satanás en su música. Elton John, fíjense esto, la música que escuchan sus hijos, confesó: he encontrado el amor de mi vida en un hombre con el cual me he acabado de casar. Además estamos haciendo arreglos para adoptar un bebé y hacer nuestra familia perfecta y feliz y vivir en Inglaterra o en Las Vegas. Y este hombre fue el que compuso la canción El Rey León. Prince aparece en sus videos masturbándose con su guitarra. En sus canciones promueve el incesto. El incesto es las relaciones sexuales entre hijos y padres, hermanos, hermanas, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con rasgos sanguíneos patentales, pues eso es el incesto. En sus canciones promueve el incesto, la bisexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, el sadismo y el masoquismo. Eso promueve esta personita en su música. Nada más que eso. Madonna. Esta estrella pop usa crucifijos enganchados. Y le preguntaron si era cristiana y respondió: no, solo me gusta tener hombres desnudos dentro de mí. Eso fue lo que expresó Madonna en una rueda de prensa. Satanás usa la música para desviar y llevar al infierno, y los primeros síntomas que repercuten en una persona atacada de esta manera son problemas mentales. Rebeldía, rebelión contra todo lo que le impide escuchar esta música. Comienzan a decir maledicencias, a perder el afecto natural, terminando en lo más bajo de las tinieblas, en el cual la mayor parte de las veces es la droga. Este efecto lo tienen los artistas antes y los de la actualidad, porque son influenciados por Satanás. Es que estos señores son evangelistas del diablo, son evangelistas de Satanás. Es interesante que los dos hombres que han influenciado grandemente en esta música se han llamado reyes. Elvis Presley, el rey del rock; Michael Jackson, el rey del pop. Los proclamaron reyes y fueron quienes más daño le hicieron a la sociedad. En cambio, a Cristo, cuando le ofrecieron el reinado, él dijo: bueno, mi reinado no es de este mundo. Mi reinado no es de aquí. Hagan lo que quieran conmigo, porque mi reinado no es de acá. Yo necesito venir y cumplir lo mío aquí, y luego me tengo que ir a mi reino, que es el reino que nosotros estamos esperando que descienda. El hombre que trajo beneficios, sí, Jesucristo trajo los mayores beneficios a la humanidad, la salvación. Hermano, que es usted después de la muerte. Es un secreto que nadie ha podido descifrar. La Biblia lo descifra. La Biblia se atrevió a descifrarlo porque es el único libro verídico y vigente que nos abre todo entendimiento y si lo estudiamos, ¿sí? Si lo estudiamos en comunión con Dios, nos abre todo para que nosotros, todos los ojos, la mente, el entendimiento, la sabiduría, para que nosotros podamos interpretar lo que otros no pueden entender, ni quieren entender. Michael Jackson tenía pastillas para dormir, para relajarse. Se cambió la melanina de la piel para volverse blanco. Se realizó tantas cirugías en la cara que se volvió un monstruo. Su condición era tan grave que no podía tomar el sol y utilizaba ventilación especial en sus autos porque ninguna bacteria podía tocarlo. El rey. Sacó un álbum llamado Thriller
en el que su video principal consistía en él y la gente a su alrededor convirtiéndose en demonios. Ustedes se recuerdan de Thriller. Y Thriller significa emoción. Jesús predijo todo esto hace 2000 años. ¿Sí? El que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba de las cosas de aquí del mundo, el que quiera satisfacerse de las cosas de aquí del mundo, volverá a tener sed. Pero el agua que yo les doy será una fuente que salte dentro de ustedes para vida eterna. Dios nos creó, entiendan algo, Dios nos creó con un vacío en el cuerpo que solo Él puede llenar. Nada más lo puede llenar. Usted tiene mucho tiempo esperando un televisor de 58 pulgadas, de 60, de 100 pulgadas, un Xbox, un PlayStation, cualquier cantidad de cosas en su cuarto para entretenerse, y usted siempre se va a aburrir de eso, va a estar insatisfecho. Los primeros días bien, ya luego va a querer más y va a querer otra cosa y va a querer otra cosa. Y el problema con la gente que tiene puje y tiene dinero es que nunca sacian su necesidad y los conlleva eso a hacer cosas que están más allá de lo que es la moral humana, la moral que debemos de tener nosotros como personas, ¿sí? Lamentablemente nosotros estamos con una mentalidad siempre en las cosas materiales de este mundo y no trabajamos en las cosas espirituales realmente, que son las que importan, porque cuando Cristo venga, entonces, como Él dice, ahí será el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ya será tarde. Estamos a tiempo de arrepentirnos, estamos a tiempo de buscar a Dios. Yo no pido religión, que sea religioso, hermano. Es que la religión, busque en internet lo que significa religioso. Significa miedo a los demonios. Religioso es una palabra hebrea. Miedo a los demonios. Nosotros no somos religiosos. Yo me considero cristiano, yo creo en Cristo, creo en la salvación, creo en que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Y vino para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Para terminar, aquí no estamos hablando del sonido que se oye, sino la unción del sonido que se escucha. ¿Quiénes crearon y bajo qué efectos y con qué propósito crearon estos ritmos, estos seres? Existen músicas como el gospel, por ejemplo, ¿sí? El gospel es una música que proviene directamente para la adoración a Dios, para la adoración a Él. Dicen los salmos, David nos dejó muchísimos salmos para que nosotros nada más le pongamos música. Nosotros músicos, ustedes músicos, que quieren seguir cantantes que ni siquiera entienden el propósito de su vida aquí en la tierra, lo único que están es para abastecer sus necesidades. Se ven ahora cantantes que ni siquiera tienen afecto por el público, simplemente quieren ser grandes. Y esa es a la que la gente sigue. La gente no sigue a Jesucristo. La gente sigue es al que le hace daño. Somos masoquistas. Somos masoquistas. Pero usted está a tiempo en este momento de arrepentirse. ¿Arrepentirse qué es? Ore, ore y pídale a Dios que perdone sus pecados. Empiece a caminar con Dios y verá que todas las cosas le van a ser de provecho. La adoración de Dios debe llevar los preceptos bíblicos, la obediencia al Espíritu Santo y el testimonio de Jesús por medio de la palabra. Termino con esto diciéndoles que yo como músico soy pianista, tengo toda una vida tocando instrumentos, toqué música secular, estaba en tinieblas y no sabía que estaba en tinieblas. Compartí con el mundo, mis amigos del mundo, ¿sí? Que quisiera que en este momento me estuvieran viendo y creyendo en lo que Cristo trata de decirles a través de todo lo que hemos venido en la historia pasando, ¿sí? Desde la muerte de Jesucristo hasta nuestros tiempos,
La verdad es que nosotros no tenemos otra salida que no sea Jesucristo. No la tenemos, no la tenemos. Estamos todo el tiempo vacíos por dentro sin Él y necesitamos buscar de Él. Vamos a orar. Eh, Vamos a clamar al Señor porque esta palabra nos haya sido de provecho más que de otra cosa. Vuelvo y lo repito, no lo hago con fines de lucro, lo hago para predicar la palabra. Usted que está allá tiene ahorita el derecho, el derecho, no el deber, el derecho de buscar a Dios en su intimidad, ahora en las horas de la noche, en su intimidad, busque a Dios, ore, ore hermano, pídale a Dios que le dé sabiduría y entendimiento y todas las cosas le serán de provecho. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque nos permites un día más contigo, Padre. Gracias porque tu presencia sobreabunda aquí, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, porque no desistes, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, porque prevalece tu misericordia con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tanto, Padre, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por darnos el entendimiento. Gracias por, por darnos a entender a qué nos enfrentamos, Señor, en este mundo. Que no es nada carnal, Señor. Que lo carnal no es lo peligroso, sino lo espiritual. Lo espiritual. Cantidades de demonios que sobreabundan. Pero tú, Señor, eres sobre todas las cosas. Gracias por mis hermanos. Gracias por aquellos que están viendo esta transmisión. Gracias, te pido por ellos, Señor. Te pido por ellos, Padre. Te pido que les des, Señor, que les des esa convicción y ese discernimiento para buscar en ti, Señor, la verdad, porque tú eres la verdad. Gracias, Padre, por todo. Que se haga tu voluntad, Señor, en todo, porque sabemos que tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quedamos en tu presencia. Amén. Amados hermanos, familia, nos vemos dentro de 3 días. Estaré dando otra enseñanza. Estaremos descubriendo algunos secretos porque vamos a indagar sobre los ángeles caídos, los Nephilim y los demonios, que son cosas muy diferentes. Vamos a indagar sobre los ángeles y las cosas que se mueven aquí, las potestades y principados que se mueven acá en la tierra. Gracias por su sintonía. Gracias por todo. Gracias, hermanos, de verdad me llena bastante ver personas que están allí sintonizando, que están allí tratando de agradar a Dios, que están allí prevaleciendo en su obra, hermanos que veo que están trabajando en la obra del Señor por acá, por medio del internet. Bendigo esos trabajos, bendigo todo eso que están haciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y que tengan muy buena noche. Nos vemos dentro de 3 días. Hasta luego. Dios les bendiga.